Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Reciban todos un saludo cordial del pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Se les saluda cordialmente dentro de un marco de respeto. California. Se les saluda cordialmente dentro de un marco de respeto, de amor. Bueno, pues hoy vamos a hablar, con la ayuda de Dios, sobre el paidobautismo. Para aquellos que no sepan qué es el paidobautismo, el paidobautismo es el bautismo de infantes. Eso es lo que es el paidobautismo. El paidobautismo en la tradición cristiana es el nombre de este estudio que con la ayuda de Dios vamos a estar empezando hoy, si Dios lo permite. Y vamos a estar estudiando cuáles son las bases bíblicas e históricas para creer en el bautismo de infantes. El paidobautismo en la tradición cristiana, una defensa exegética, patrística e histórica reformada sobre una enseñanza y una tradición que ha existido en la Iglesia de Cristo por 2000 años, exactamente. 2000 años tiene la creencia, la tradición del bautismo de infantes dentro de la Iglesia cristiana. Yo sé que hay muchos evangélicos que se oponen al bautismo de niños porque primeramente no han estudiado de una manera profunda lo que es la historia de la Iglesia principalmente y sus diferentes tradiciones. Exactamente. Entonces, el estudio del bautismo de infantes, conocido técnicamente como paidobautismo, y algunos me van a preguntar, ¿y de dónde viene esa palabra? Bueno, la palabra paidobautismo viene del griego pais, que significa niño, y baptisen, que significa bautizar a niños. No constituye un tema aislado o periférico dentro de la dogmática cristiana, sino que representa uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se articula la eclesiología. Permítame un segundo, ya se me movió la página. La eclesiología y la teología del pacto. En la tradición reformada, el bautismo no es visto simplemente como un rito de pasaje del pacto o una ceremonia de dedicación familiar, sino como una señal y un sello del pacto de la gracia que Dios ha establecido soberanamente con su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Lo voy a volver a repetir por si no me entendieron, y entonces lo voy a decir más despacio para que me puedan entender. El paidobautismo en la arquitectura de la teología federal es el título. ¿Sí? El estudio del bautismo de infantes, conocido técnicamente como paidobautismo, que viene del griego pais, niño, y baptisein, que significa bautizar, no constituye un tema aislado o periférico dentro de la dogmática cristiana, sino que representa uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se articula la eclesiología y la teología del pacto. En la tradición reformada, el bautismo no es visto simplemente como un rito de pasaje o una ceremonia de dedicación familiar, sino como una señal del pacto de la gracia. Permítame un segundo. Del pacto de la gracia que Dios ha establecido soberanamente con su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Yo sé que hay muchos evangélicos que dicen el bautismo de los niños
fue un invento de la Iglesia Católica. No, están equivocados. Bueno, siempre lo han estado, pero el bautismo de los niños no es un invento de la Iglesia Católica. Es una tradición que lleva 2000 años de existencia y que simboliza el pacto de la gracia, el pacto entre Dios y su pueblo, la Iglesia de Cristo. Entonces, el bautismo de niños no es visto simplemente como un rito de pasaje o una ceremonia de dedicación familiar, sino como una señal y un sello del pacto de gracia que Dios ha establecido soberanamente con su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. El presente estudio que vamos a estar refiriendo es un estudio apologético y académico que tiene como propósito desglosar las raíces exegéticas, el testimonio patrístico y el desarrollo histórico reformado de esta práctica, demostrando que su validez no descansa en la tradición humana, sino en la fidelidad de las promesas divinas, que abarcan no solo a los creyentes individuales, sino también a su descendencia. Ahora definamos, o mejor dicho, definición teológica del paidobautismo y su lugar dentro de la tradición reformada. Para comprender la definición teológica del paidobautismo en el pensamiento calvinista, es imperativo partir de la premisa de que los sacramentos son palabras visibles que confirman la palabra predicada. El paidobautismo se define como la administración del sacramento del bautismo a los ojos, de la familia y especialmente a los hijos de uno o ambos padres creyentes, basándose en su estatus como miembros de la iglesia visible y herederos de las promesas del pacto. A diferencia del sacramentalismo romano, que a menudo vincula la gracia al rito mismo, ex opere operato, o de ciertas posturas luteranas que postulan una fe infantil, fides infantium, la teología reformada fundamenta el bautismo de niños en la objetividad de la promesa de Dios. Yo seré tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, verso 7. En la arquitectura teológica de la Reforma, el bautismo infantil es la expresión máxima de la gracia preveniente. El niño es bautizado no porque haya profesado fe. Vuelvo a repetir, el niño es bautizado no porque haya profesado fe, sino porque Dios ha declarado que el hijo del creyente es santo. En un sentido federal o pactual, 1 Corintios, capítulo 7, verso 14. Esta santidad no implica una regeneración interna automática, sino una separación del mundo profano y una inclusión en la comunidad donde los medios de gracia, la palabra y los sacramentos están presentes. El bautismo, por tanto, significa y sella el injerto en Cristo, la remisión de los pecados y la entrega a Dios para caminar en novedad de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. El lugar del paidobautismo dentro de la tradición reformada es central y fundacional. Vuelvo a repetirlo, por si no me entendieron. El lugar del paidobautismo dentro de la tradición reformada es central y fundacional. No se puede ser plenamente reformado sin abrazar una hermenéutica pactual que reconozca la unidad del pacto de gracia
en sus diversas administraciones. Desde Ulrico Zwinglio hasta Hermann Bavinck, los teólogos reformados han sostenido que el bautismo en el nuevo pacto ocupa el lugar que la circuncisión ocupaba en el antiguo pacto. Colosenses capítulo 2 versos 11 y 12. Esta analogía no es meramente superficial, es sustancial. Si la circuncisión era el sello de la justicia de la fe, Romanos capítulo 4 versos 11, y se administraba a los infantes de 8 días que no podían ejercer una fe consciente, el bautismo, que es la señal del nuevo pacto, mejor y fundado sobre mejores promesas, Hebreos 8:6, no puede ser más restrictivo que su sombra veterotestamentaria. La confesionalidad reformada ha blindado esta doctrina en sus estándares más altos. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 28, afirma con claridad que no solo deben ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 74, refleja y refuerza esta idea, al señalar que los niños deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles. Por esto los pentecostales bautizan a gente adulta y prohíben a los niños ser bautizados. Es más, si usted va a una iglesia pentecostal, los niños son excluidos de los servicios. Curiosamente, los pentecostales rehúsan el bautismo de niños, pero permiten que un niño que no es bautizado, que no tiene la madurez para poder predicar la palabra de Dios y no sabe lo que está haciendo, predique en el púlpito. Pero bueno, mejor sigamos con esto. Los teólogos reformados han sostenido que el bautismo en el nuevo pacto ocupa el lugar que la circuncisión ocupaba en el antiguo pacto. Como ya lo dije antes, Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. Esta analogía no es meramente superficial, es sustancial. Si la circuncisión era el sello de la justicia de la fe, Romanos 4:11, y se administraba a los infantes de 8 días que no podían ejercer una fe consciente, el bautismo, que es la señal del nuevo pacto, mejor fundado sobre mejores promesas, debe de ser aplicado a los niños, honestamente. Hebreos 8:6, no puede ser más restrictivo que su sombra veterotestamentaria. La confesionalidad reformada ha brindado esta doctrina en sus estándares más altos. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 28, afirma con claridad que no solo deben de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 74, refuerza esta idea al señalar que los niños deben de ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, tal como se hacía en el Antiguo Testamento por la circuncisión. Por lo tanto, el paidobautismo es el chivolet o la piedra de toque que distingue la teología reformada de las corrientes anabaptistas y del individualismo moderno.
subrayando que Dios trata con familias y no solo con individuos aislados. Vuelvo a repetirlo, Dios no solo trata con personas, con individuos, pero Dios, el enfoque central de Dios es la familia. Es la familia. A Dios no le importa algo más que la familia. El carácter pactual y la eficacia sacramental en el bautismo de niños. Analicemos este título. Analicemos lo que yo acabo de decir en este momento. El carácter pactual y la eficacia sacramental en el paido bautismo o en el bautismo de niños. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a esto. Uno de los puntos más sutiles y a menudo mal interpretados de la definición reformada del paido bautismo es la naturaleza de su eficacia. Los teólogos reformados han distinguido cuidadosamente entre la administración externa del pacto y la sustancia interna del mismo. Mientras que el bautismo admite al niño en la iglesia visible, la regeneración interna es una obra soberana del Espíritu Santo que puede preceder, acompañar o seguir al acto del bautismo. No se asume que todo niño bautizado sea automáticamente salvo en un sentido salvífico último, pero se le trata bajo el juicio de la caridad, como un miembro del pueblo de Dios a quien se le deben enseñar las responsabilidades del pacto. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4. Esta distinción es lo que diferencia a la posición reformada de la doctrina de la regeneración bautismal. Para los calvinistas, el bautismo no es el medio que causa la fe, sino el sello que lo confirma. En el caso de los adultos, la fe debe preceder al sello. En el caso de los niños, el sello precede a la manifestación consciente de la fe. Pero en ambos casos, el fundamento es el mismo, el pacto con Dios. La eficacia del bautismo infantil reside en que ofrece a los padres y a la iglesia una base objetiva para la educación cristiana, confiando en que Dios, quien es fiel a su promesa, obrará en el corazón del niño para que éste, al llegar a la edad de discreción, haga suyas las promesas que fueron selladas sobre él en su infancia. Aquí podemos ver, hermanos amados, cómo el paido bautismo tiene fundamentos bíblicos, teológicos e históricos. El paido bautismo refleja así la estructura bipactal de la teología federal, el pacto de obras roto por Adán y el pacto de gracia cumplido por Cristo. Al ser Adán la cabeza federal de la humanidad, su caída afectó a toda su descendencia física. De la misma manera, Cristo es la cabeza federal de su pueblo y las bendiciones de su mediación fluyen de manera orgánica hacia las familias de quienes están unidos a Él por la fe. Retirar la señal del pacto a los hijos de los creyentes sería, en la mente reformada, amputar una parte vital de la administración de la gracia y negar la continuidad orgánica de la iglesia como el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 16. Ahora analicemos otro tema dentro de la serie que estamos empezando hoy, el bautismo en la tradición cristiana. El paido bautismo en la tradición cristiana. Estado actual del debate entre paido bautismo y credo bautismo. ¿Cuál es la diferencia entre paido bautismo y credo bautismo?
Bueno, entremos al tema. El debate contemporáneo sobre el bautismo se encuentra en una fase de intensa reevaluación, hermenéutica y diálogo interdenominacional. Aunque históricamente las líneas de batalla se trazaron durante la Reforma del siglo XVI entre los reformadores magisteriales Lutero, Calvino y Zwinglio y los anabaptistas radicales, el escenario actual presenta matices mucho más complejos. Hoy en día, la controversia no es solo entre iglesias paidobautistas tradicionales, presbiterianas, reformadas, anglicanas, metodistas y bautistas, sino que se ha infiltrado en el propio corazón del movimiento evangélico y reformado, dando lugar al surgimiento de los llamados bautistas reformados o bautistas pactuales. Este grupo, que se adhiere a la Confesión de Fe Bautista de Londres del año 1689, representa un desafío significativo para la posición paidobautistas reformados que aceptan la teología del pacto. La distinción entre el pacto de obras y el de gracia y la soberanía de Dios en la salvación. Sin embargo, argumentan que el nuevo pacto, por su propia naturaleza y según las promesas de Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34 y Hebreos 8 al 12, es sustancialmente diferente del antiguo pacto en cuanto a su membresía. Sostienen que mientras el antiguo pacto era una comunidad mixta, miembros físicos y espirituales, el nuevo pacto está compuesto exclusivamente por aquellos que conocen al Señor y tienen la ley escrita en sus corazones, lo que, según ellos, excluiría a los infantes que aún no han mostrado señales de regeneración. Por otro lado, la posición paidobautista ha recibido un nuevo aliento a través de estudios exegéticos que enfatizan la continuidad orgánica de las Escrituras. Teólogos contemporáneos han recurrido a la hermenéutica de la continuidad para demostrar que el silencio del Nuevo Testamento respecto a un mandato explícito para bautizar niños no es una debilidad, sino una fortaleza. El argumento es que, dado que el principio de inclusión de los hijos en el nuevo pacto estaba tan arraigado en la mente de los primeros cristianos judíos, se habría requerido una prohibición explícita y revolucionaria para dejar de circuncidar o bautizar a los niños. Al no existir tal prohibición y al encontrar evidencia de bautismos de familias enteras, del griego oikos, en el libro de los Hechos capítulo 16, versos 15 al 33, y Primera de Corintios capítulo 1, verso 16, los paidobautistas sostienen que la práctica apostólica, fíjese bien lo que estoy diciendo, la práctica apostólica continuó el patrón pactual de solidaridad familiar. Es decir, los apóstoles, al bautizar familias enteras, también bautizaban niños. No podemos excluir a los niños de las familias, como lo hacen los evangélicos. Ellos niegan rotundamente los bautismos familiares, cuando en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos,
se nos demuestra categóricamente que habían familias enteras que eran bautizadas al creer en Jesucristo. Pero lamentablemente los evangélicos, por su prejuicio, no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar por esta razón, porque ellos creen que esto es doctrina católica. No, señores. El paidobautismo viene desde los primeros años de la iglesia cristiana. Bueno, el debate actual también se centra, déjenme ver qué hora es. El debate actual también se centra en la interpretación de textos claves como Colosenses capítulo 2, versos 11 al 12. Mientras que los paidobautistas ven en este pasaje una identificación clara entre la circuncisión y el bautismo como ritos de iniciación pactual, los credobautistas argumentan que Pablo se refiere a la circuncisión de Cristo como una realidad espiritual interna, que el bautismo solo simboliza después de que ha ocurrido. Esta divergencia refleja un desacuerdo más profundo sobre cómo el Nuevo Testamento cumple y transforma las tipologías del antiguo pacto. Los paidobautistas acusan a los bautistas de un individualismo excesivo que ignora las categorías bíblicas de la casa y la simiente, mientras que los bautistas acusan a los paidobautistas de judaizar el nuevo pacto al mantener estructuras físicas y genealógicas que, según ellos, Cristo abolió. Otro factor que ha complicado el debate actual es la influencia de figuras como Karl Barth, quien, a pesar de pertenecer a la tradición reformada, rechazó el bautismo de infantes en las etapas finales de su carrera. Barth argumentó que el bautismo es un acto de obediencia y una respuesta de fe que solo puede ser realizada por una persona consciente, reduciendo el sacramento a una categoría de testimonio ético. Esta postura barthiana ha influido en muchos sectores del protestantismo liberal y dialéctico, creando una división interna incluso en iglesias que históricamente practicaban el paidobautismo. En respuesta, teólogos reformados confesionales han tenido que reafirmar el carácter sacramental del bautismo como un medio de gracia donde Dios es el agente principal y no el hombre. En el ámbito ecuménico, yo sé que esta palabra le da miedo a los evangélicos. Ecumenismo, les da pavor. Sí, es como la cruz para Drácula, pero no se preocupen. En el ámbito ecuménico, el documento bautismal, Eucaristía y Ministerio del Consejo Mundial de Iglesias ha intentado buscar una convergencia, sugiriendo que ambas prácticas, paidobautismo y credobautismo, pueden ser vistas como expresiones legítimas de la iniciación cristiana. Es más, la iglesia cristiana desde el principio ha practicado los dos bautismos, el paidobautismo y el credobautismo, los dos. El problema vino a surgir cuando nacieron los anabaptistas. Ese fue el problema. Pero la iglesia cristiana ha practicado el paidobautismo
y el credo bautismo desde el principio. No había ningún problema. ¿Sí? Ese es el problema. Sin embargo, para los reformados confesionales, esta solución es insatisfactoria, ya que ignora las implicaciones teológicas y hermenéuticas fundamentales que están en juego. El debate no es simplemente sobre la edad de un candidato al bautismo, sino sobre quién es Dios, cómo administra su gracia y quién constituye su iglesia. Vuelvo a repetirlo. Sin embargo, para los reformados confesionales, déjenme mejor empezar desde el principio, repetir todo el principio. En el ámbito ecuménico, el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio del Consejo Mundial de las Iglesias ha intentado buscar una convergencia sugiriendo que ambas prácticas, paido bautismo y credo bautismo, pueden ser vistas como expresiones legítimas de la iniciación cristiana. Sin embargo, para los reformados confesionales, esta solución es insatisfactoria, ya que ignora las implicaciones teológicas y hermenéuticas fundamentales que están en juego. El debate no es simplemente sobre la edad de los candidatos, al bautismo, sino sobre quién es Dios, cómo administra su gracia y quién constituye su iglesia. ¿Son los niños parte de la iglesia? La respuesta es sí. Entonces, si los niños son parte de la iglesia, ¿por qué no se les puede administrar el bautismo cuando la iglesia lo ha practicado por 2000 años? Cuando en la Biblia se nos demuestra que habían familias enteras siendo bautizadas, y todos sabemos que dentro de las familias hay niños. Entonces yo no sé cómo es posible que los evangélicos duden que las familias tenían niños en los tiempos bíblicos. Bueno, mis hermanos, yo me voy a quedar hasta acá. Con la ayuda de Dios, en el próximo video vamos a estar viendo el desafío de la visión federal y la eficacia bautismal. Yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y nos vemos en el siguiente video. Gracias a los hermanos de TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch y otras redes sociales donde este video se estará viendo y se ha transmitido. Dios les bendiga. Paz de Dios. Gloria a Dios.